noches, mis niñas y mis niños. Una noche más en riguroso directo en este vuestro programa Confidencias con un servidor, Juan Santana, desde los estudios de Canal 13 Canarias. Esta noche vamos a introducirnos dentro de una herramienta utilizada desde los siglos, que es el tarot. El tarot de Marsella, que es el que con el que realmente se comienza, ¿no? O sea, en el que en el siglo XV, voy a leerles textualmente todos los apuntes que evidentemente yo tengo y los cuales pues dentro de todas las investigaciones que he hecho para intentar profundizar un poco más hasta inclusive de dónde viene el término tarot, porque hasta la fecha de hoy no tiene traducción. Tarot, T-A-R-O-T, no tiene traducción. El tarot de Marsella tiene su origen en Italia en el siglo XV, probablemente en Milán o Florencia, y llegó a Francia tras la conquista francesa de Milán en 1499. Se adaptó en Francia y se consolidó como un mazo específico, aunque el nombre Marsella es más una referencia de la producción que lo que sería en este caso la ciudad capital. En lo que sería, sin duda, en la producción artesanal de este juego de cartas. Y sobre todo en la tendencia y en el camino que se utilizaría, que sería dentro de los campos de la religión, el esoterismo y la adivinación. Se considera que inclusive realmente el término de Marsella, porque hay muchas teorías donde dicen que un individuo que estuvo en Italia, que vio unos arcanos, que ahora les explicaré, unos arcanos que lo relacionaba con unos arcanos que había visto en unas determinadas capillas, ermitas en Francia. Realmente esa tesis no tiene consistencia. Bueno, por eso digo que más bien lo de utilizar el nombre de esta ciudad, de Marsella, fue más bien como algo de marketing en ese momento, ¿no? O sea, una invención prácticamente, o sea, no sabían cómo y pusieron Tarot de Marsella y pusieron como, bueno, pues ese nombre de esa ciudad. La estructura de lo que es realmente, lo que es el mazo de esas cartas, son en su totalidad 78 cartas, 22 que son los arcanos mayores y 56 que son los arcanos menores. Se mantuvo a través de una invención dentro de la ciudad, ya que todo esto, tanto los arcanos, y vuelvo a repetir, invención en el nombre, lo del tema del mazo con 78 cartas, cuando ahora ya vaya explicando, entenderán. Sin embargo, esto se mantuvo a través de los siglos y en 1998, o sea, a la vuelta de la esquina, o sea, Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin reconstruyeron el mazo con antiguos moldes y barajas como señala. El origen y la evolución. Orígenes en el Renacimiento, indiscutiblemente Italia. Se cree que el tarot se inventó, además, en el norte de Italia en el siglo XV, alrededor del año aproximadamente 1430-1433, como un juego de cartas. Llegado a Francia, el juego llegó cuando los franceses conquistaron, como ya bien dije antes, el norte de Italia en 1499. Entonces, donde ellos dan una adaptación, y es además a la francesa, que por eso hasta la fecha de hoy conocemos como Tarot de Marsella, y se relaciona que realmente la creación fue justo en Francia. La adaptación simplemente se popularizó y ha sobrevivido, dando lugar
e inclusive a más posibilidades en el mercado de muchísimos tarot con distintos nombres, como podría decirles ahora mismo, pues el tarot de los arcángeles. Bien, dicho todo esto, vamos a centrarnos, en este caso, en que cuando hablamos de los arcanos mayores, que son estos que yo ahora les voy a mostrar, arcana, en la definición del latín traducido al castellano, significa misterio o secreto. Pero realmente la verdadera esencia de, a pesar de que esa sea la traducción arcana o arcano, porque están los arcanos y arcanas, pero se reconoce en el latín el término arcana. Se relaciona dentro de los campos del ocultismo, dentro de los campos del misterio y dentro de los campos del secreto, o sea, el secretismo que existe dentro de todos estos parámetros que existen dentro de las ciencias ocultas. La conciencia, bien, realmente nos da un indicativo. Cuando ya se convierte en un objeto que deja de ser un juego de cartas, simplemente, y se empieza a utilizar como un medio de evidencia, la influencia que llega a ocasionar directamente lo que es el tarot, entra en juego lo que es el arte humano y además el arte sagrado. Bien, ¿por qué el arte humano? Bien, porque sin duda alguna las cartas llevan una representación y cuando ya hemos dicho, he dicho, que pasa de ser un simple juego, o sea, como podría ser, o es el dominó, el parché, la oca, o sea, cuando este mazo de cartas pasa de ser un juego, ¿no? Un juego de cartas, y pasa a ser realmente una herramienta donde cae en las manos de personas que en su entendimiento empiezan a hacer determinadas lecturas, entran dentro de ese campo, lo que es en el arte humano. Entonces, si realmente venimos a decir que cualquier persona puede, como se suele decir aquí en Canarias, echar las cartas, lo pongo en duda. Sé que muchísimas personas que hasta inclusive en algunos lugares, tengo entendido, y en no sé qué sitios, pues han hecho que les han dado cursos, además con un certificado de tarotista. Pues ¿será que existe eso? Yo, de verdad, me van a perdonar, pero pienso que como ya vamos a pasar al segundo plano, que es el arte sagrado, creo que la persona que maneja una herramienta de adivinación, de ayuda, como puede ser la astrología, como puede ser, como hemos hablado, de la numerología, como podemos hablar de hasta inclusive de una persona, aquí en Canarias pues se usaba antiguamente hasta que nuestros curanderos y nuestras curanderas, nuestras sanadoras y nuestros sanadores, pues hasta te leían en los pozos del café, ¿no? O sea, cada individuo tiene una herramienta que le ayuda dentro de sus capacidades, dentro de sus conocimientos, dentro de su don, realmente a desarrollar todo esto que está dentro de su conciencia y que de una forma u otra, dentro de ese misterio y ese secretismo, puede llegar a transportar información como la que yo pude haber en estos últimos días, haberle transmitido a alguien, tanto del pasado como del presente, inclusive de lo que podría sucederle en un futuro inmediato, lo cual esta persona quedó exhausta porque además entró diciendo que era una persona que era escéptica. Bien, entonces,
Cuando ya pasamos del arte humano, o sea, cuando yo me apodero, cuando yo veo que tengo una capacidad para poder yo entender, no es que vaya a un manual, ¿de acuerdo? No es que vaya a un manual, yo no me estoy sacando el carnet de conducir, yo no me estoy sacando, o sea, yo no me estoy sacando una titulación de manipulador de alimentos. Estamos hablando de un elemento que pasa a ser y pasa a las manos de humanos que hacen un arte de ello. Cuando ya pasamos a lo que es el arte sagrado, tenemos que tener en cuenta que si ya se une que en el lado humano de la persona que empieza o que ya realmente trabaja con esa herramienta, como puede ser también un péndulo. Hay personas que el péndulo, voy a ir también a nuestros antaños, que hoy en día se usa, lo del tema de la cadena, ¿no? Una joven o no tan joven, una mujer que esté embarazada y no sabe realmente, a lo mejor antiguamente, hoy en día con ecografía y 40.000 cosas más, pues claro que se saben ya los sexos, ¿no? Pero bueno, antiguamente con una cadena, o sea, no estamos hablando de un péndulo, con una cadena y con una serie de movimientos, esa persona, esa mujer, casi todo esto, siempre he dicho que casi siempre suelen ser heredados este tipo de conocimiento de mujeres a mujeres. Pero no solo pasa en nuestra cultura, pasa inclusive, debo de decirles, en muchísimas culturas. Inclusive la hindú, en la marroquí, o sea, en muchas culturas donde la mujer realmente es quien, como obra en su favor a tener más intuición que el hombre, pues es la que prácticamente pues maneja todo este tipo de ciencia. Y realmente aquí en Canarias, pues te venía tu tía y te hacía así en la mano a tu mujer y decía, pues mira, aquí viene un niño, esto es un niño. Y coincidía de que realmente cuando esa mujer daba luz era un niño, no una niña. Entonces, cuando hablamos del arte humano, hablamos de una persona que se hace respetar y que tiene respeto ante aquello que tiene en sus manos. Por lo tanto, si obra con respeto, con seriedad, tratando estos trozos de cartón con sus dibujos, como si se tratase de un amigo, pasa al lado sagrado, al arte sagrado. Es una persona que sin duda cuando va a realizar una lectura, no es echar, como decimos aquí en Canarias, cuando va a realizar una lectura dentro de lo que es el tarot, tenemos que comprender que esa persona, si es una persona que realmente tiene ya, y digo, los conocimientos, si tiene las capacidades, si ha desarrollado inclusive en primera instancia cómo se comienza realmente a trabajar con esta herramienta. Pues precisamente la primera persona a la que debemos de empezar a preguntarle es referente a nosotros. Desde el momento que empieza a existir esa complicidad con esta herramienta, es como un enlace, ¿no? Como dos piñones que empiezan a funcionar en el mismo engranaje. Esas herramientas lo que empiezan es a facilitarnos a nosotros, a través de nosotros, dándonos evidencias referente a nosotros, un encuentro que en este caso yo le llamo amistad. Se crea un vínculo. Por eso, en el arte sagrado, aquella persona que vemos o hemos podido ver en muchísimas ocasiones, donde además hay personas que dicen que hay muchas cosas que lo que quiero que entiendan es que hay muchas cosas que no están escritas y que encima no tienen sentido. Lo digo ya directamente. Realmente un tarotista, ¿qué es lo que debe de tener siempre en la mesa antes de abrir su mazo de cartas?
Pues debería de tener un manto o un trozo de tela donde debe de guardar siempre y proteger las cartas cuando se hace el cierre. Una vela, si es posible, de color blanco, y deben de estar los 4 elementos ubicados en esa mesa. La tierra, el aire, la luz y el viento. Entonces, creo que, bueno, para mí es respetable, sin duda alguna, es respetable de que una persona siga ese protocolo porque en un momento determinado le dijeron que tenía que levantar, hacer esos 4 elementos y que donde tenía que salvaguardar para no tener un contacto directo, a lo mejor con la mesa tendría que ser encima de un paño o que debería de ser... Ustedes me lo podrán ver aquí alguna ocasión y otra ocasión no. Y aquí si en este momento hay algunos de los elementos que realmente serían de esos 4, sería el agua en la que yo estoy bebiendo y otra pues sería la tierra que yo estoy pisando, porque no hay luz, la luz que hay en el plató es artificial y desde luego aquí dentro no hay ni aire ni nada por el estilo. Entonces, es necesario, es realmente protocolario, no, necesario, perdón. ¿Es necesario realmente que esto que he acabado de decir, que hace falta todos esos elementos para poder nosotros abrir el tarot? No. ¿Es protocolario realmente irrespetable que personas que se dediquen o que puedan realmente considerarse tarotistas que lleven y ejecuten esas maniobras? Por supuesto, es respetable, sin duda alguna. Sin duda alguna. No voy a discrepar con determinadas pautas donde está claro que dice bien que cada maestrillo con su librillo. Entonces, quizá a lo mejor hasta esa propia persona se siente más segura. O sea, es que tendríamos que psicoanalizar el por qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué realmente tiene que elevar los 4 elementos? Yo sé el por qué, sin duda. Y creo que muchos de ustedes también supondrán también por qué. Pero yo creo que detrás de todo esto, de todo este tipo de protocolos, de todo este tipo de parafernalia, en el fondo se crea algo que se llama inseguridad. Entonces yo preparo la mesa porque cuando nosotros utilizamos una medida como es esta, donde ya he hablado de que se toma desde los arcanos, en la definición del latín, el misterio y el secretismo, estamos entrando dentro de los campos de las ciencias ocultas. Entonces, por lo tanto, puede haber una inseguridad porque quizás esa persona se autoprotege por si quedase o se abriese una puerta que a lo mejor no pudiese llegar en un momento determinado a tener la capacidad de cerrar esa puerta dentro de esa dimensión. Por eso, bases fundamentales, el arte humano y el arte sagrado. Controversias que existentes con el tema del tarot. Bien, ya he dicho que inclusive no se sabe de dónde sale el término tarot. Las especulaciones que han habido referente a este tarot, que es el tarot, o sea, quiero que entiendan que el tarot de Marsella es el primero que sale en producción, quiero decir que es el primer juego de cartas, mazo de cartas, que realmente sale en producción. A raíz de ahí ya vieron o escucharon cómo en el año 1998 estos 2 individuos pues entran en otros campos de producción donde además empiezan a emplear pues otros tarot como son los tarot de los arcángeles, el tarot de los sueños, el tarot de los maestros ascendidos, etc. O sea, hay una variedad inmensa. La base fundamental del tarot está consolidada y debería de estar consolidada dentro de lo que serían, en este caso, los 22 arcanos mayores.
Hay muchas personas que ven ustedes que tienen hasta 3 y 4, yo eso lo he visto, porque ya he dicho que soy consumidor de televisión, 3 y 4 mazos de cartas, cartas grandes, cartas pequeñas en sus mesas y además que parecen auténticos y auténticas croupiers de casinos porque ven como una capacidad impresionante, o sea, vamos, yo por un momento a veces viendo, yo, carta, o sea, como si estuviera en el casino, ¿no? Porque, no sé, o sea, creo, y esto lo digo desde el respeto, creo que no es, no, o sea, yo veo como algo muy exagerado, por así decirlo, ¿no? Creo que todo se debe de tratar con una delicadeza, con una sutileza, y no porque una persona que usted vea que esté ahí haciendo todo como si se tratase de un croupier, esté mezclando mejor o peor, evidentemente, lo que son las cartas. Bien, dicho todo esto, vamos a dar paso para que ustedes entiendan, porque yo tengo discrepancias, dentro de lo que es la creación realmente de lo que son el resto de los arcanos. Y lo entenderán perfectamente. Realmente, este sería el mazo, o sea, ven el grosor, ¿no? El mazo de lo que serían los arcanos. O sea, los arcanos, perdón. Lo que sería el tarot. Este tarot mismo, por ejemplo, es el primer tarot, el de Marsella, ¿no? Que entra en producción. Bien, entonces, este es el mazo en donde se incluyen todas las cartas, los menores y los mayores. Si nosotros separamos, en este caso, realmente, en dos partes, compañero, me parece que el pinganillo este está fuera de batería. Cuando nosotros separamos este mazo, que son los arcanos menores, y estos son los arcanos mayores, este lo voy a abrir por último. Voy a abrir este y les voy a ir explicando lo que es la representación realmente de lo que sería en este caso lo que son los arcanos mayores. Bien, yo usualmente si utilizo... permíteme un momento que yo me quite... Gracias, compi. ¿Correcto? Hola, hola. 1, 2. Buenas noches, buenas noches. Les anunciamos que esta noche a las 12 de la noche verbena en San Mateo. Se me oye perfectamente, ¿cierto? Vale, yo a ti también. Bien, yo usualmente si utilizo este elemento, lo que suelo hacer es esto, ¿no? Esta herramienta, usualmente suelo hacer esto. De vez en cuando, pues igual a lo mejor puedo hacer esto. O sea, se trata de realmente entremezclar algo tan sencillo como y tan práctico como de la forma en que yo lo estoy haciendo. Entonces, hablaremos de la representación, y qué casualidades, programas pasados hablé de la luna y del número 2, y la primera carta que yo inclusive en ese programa les enseñé es la luna. Bien, la controversia, o sea, lo que nos cuenta y las controversias que pueden existir, tienen que entender que esta carta de por sí mismo no dice absolutamente nada. Lo que yo voy a hablar es de la representación de la carta. La carta de la luna puede representar dentro del lado de lo que es, y hablamos, la oscuridad. Cuando hablé de la luna y del número 2, hablé que también guardaba relación la 18ª carta del tarot. Entonces, la luna, la representación que nos hace de verdad es la bipolaridad. A la misma vez que nos está dando luz, a la misma vez nos puede estar dando oscuridad. Entonces, dependiendo de las cartas o las cartas que le esté acompañando, sin duda, esta carta definiría en qué lado realmente pueden estar surgiendo algunos determinados pues parámetros dentro de lo que serían pues los daños energéticos y demás.
¿Qué representa también? Pues algo muy importante como es la conciencia. Hablamos de la luna. El carro. Bien, ¿qué significa realmente o qué significados se le puede dar o interpretaciones dentro de lo que sería esta carta? Bien, pues dentro de esta carta lo que nos dicen es que realmente, como vemos bien, ¿no? Y si pueden llegarlo a ver, el carro, ya imagínense, es un señor tirando de un carro con 2 caballos. Entonces, la continuidad, dependiendo de la carta que le acompañe, o de que hay algo que no está dejando avanzar a esa persona. La carta del mundo realmente es una carta que lo que nos dice, por un lado, y dependiendo de las cartas que le acompañen, que realmente, primero, tenemos que centrarnos en nuestro yo, a pesar de que todos los animales que nos puedan estar rodeando y la representación de animales depredadores, sin duda alguna, no deja de ser otra de aquellos depredadores que son de 2 patas. Todas estas personas que podemos tener en nuestros entornos, que por medio de los celos y las envidias, los daños y todas estas labores que pueden llegar inclusive a pagar y a mandar a hacer para realmente a nosotros no dejarnos avanzar en el camino, como podría decir la carta del carro. Bien, y por el otro lado, sin duda, está claro que debemos de centrarnos, que si realmente dependiendo de con la que acompaña esta carta, tiene la doble versión. Pero la fundamental, por así decirlo, sobre todo porque para mí es una carta muy importante, o la considero importante, es que siempre lo que yo voy transmitiendo en mi mensaje, que nosotros vayamos encontrándonos, que nosotros vayamos recuperándonos, que nosotros vayamos creyendo en nosotros mismos, que vayamos valorándonos, que no nos dejemos de desestimar, que nos amemos por encima de todo y que no permitamos que ni nada ni nadie nos haga ser menos que nadie. La carta del ermitaño. Bien, esta carta representa sabio, individuo que su camino lo recorre en silencio, donde no necesita absolutamente nada, porque de todo lo que él necesita, simplemente, como bien dije una vez aquí, que un bohemio me dijo, lo único que necesita es lo que la tierra le da, y que por techo, por manta, por así decirlo, ese enorme universo, y por colchón, pues la tierra. Por el otro lado, sin duda, dependiendo, nos puede decir que aquí hay una persona que se está representando donde realmente todo lo que he acabado de decir es lo contrario. La carta del sol. Nos anuncian que quizás exista la posibilidad de la fertilidad y que esa persona, o si es mujer, pues pueda tener hijos. Sí. Esta carta la simbolizan 2 niños y es el sol. Bien, la luz que nosotros necesitamos para poder ver, porque si nosotros realmente miramos fijamente al sol, sin duda alguna no vamos a poder aguantar demasiado, se nos nublaría la vista, ¿correcto? Entonces, ¿qué significado tiene en la primera parte? Pues que realmente necesitamos también encontrar nuestra luz propia, nuestra luz interior y sobre todo saber por dónde andamos y por dónde caminamos. En la parte contraria es que realmente lo que nos quieren arrebatar es nuestro yo y nuestra luz con la que alumbramos cada uno de nosotros. La carta de la justicia, pronunciación.
Se puede presentar diciéndonos de que cualquier cosa que nosotros estemos, precisamente, por ejemplo, en la justicia, que estemos esperando, pues probablemente se pueda resolver y que se resuelva de forma favorable hacia nosotros. La justicia, también el mensaje que nos transmite es que lo que ya he dicho en otros programas, el equilibrio dentro de lo que es el lado psíquico y emocional, lo que es el pensamiento y lo que es el alma. Que exista la balanza del equilibrio, que es en la representación. Por el otro lado, recordemos que lleva una espada. Dentro de esa representación, quizás haya personas o persona que esté realmente desequilibrar la balanza y a esperar el momento para cortar nuestras cabezas. No literalmente, pero yo creo que me van entendiendo. La carta de las estrellas, anunciación de persona que hace todo lo posible, habido y por haber, para que a pesar de todos los tropiezos de la vida, le siga empujando y siga sacando horas necesarias para seguir hacia adelante. La carta que para mí, dentro de este campo, diría y utilizaría el término de resiliencia, la capacidad motora de que cada individuo tiene para poder salir y para poder resurgir como el ave fénix. Por el otro lado, sin duda, que no nos levantemos, que nos quedemos tumbados, que no encontremos la salida, que no busquemos y no podamos hallar las soluciones. La torre. Se ven personas que, aparte de que en esto que es un inmueble, una torre, que se está desmoronando y hay personas como que se tiran desde esa torre. Bien, en la primera parte es el auxilio que tenemos que reconocer si nosotros estamos pasando por un mal momento, antes de que se termine de quebrantar los cimientos y las paredes de nosotros mismos. No hablo de los inmuebles. En la parte contraria, sin duda, pues que eso suceda, que ni tan siquiera nuestros cimientos queden enteros. ¿Cuáles son los cimientos? Los principios, el amor y el respeto. La carta de la emperatriz habla de mujer en el lado bueno, en el lado positivo identificado. Sin duda lo que nos quiere decir es que la posición de donde está una persona elevada no tiene por qué ser precisamente porque sea un mandatario, sino porque realmente nosotros es como realmente, igual que con la carta del emperador, es como deberíamos de sentirnos, o sea, importantes. No creernos y hacer ver que somos importantes, no, sino que somos importantes y somos necesarios. Empezando ¿para quién? Para nosotros mismos. El mismo significado que puede tener esta carta la puede tener la del emperador, donde nos dice realmente que en la parte contraria, quizás todo eso que tú representas, esa garantía, ese poder de calidad que tú tienes, realmente te sea arrebatado. La carta del mago, la persona que realmente, esta es la que me identifica, la persona que realmente, pues quizás, hasta inclusive, pues se debería de acudir en un momento determinado si es que realmente sentimos cualquier daño o cualquier carga energética que nos esté cortando el paso. La carta del mago en ese lado lo que nos dice es la ayuda y para nosotros dentro de nuestro interior recordarnos que todos tenemos intuición y todos podemos poner bajo sospecha algunas circunstancias que se nos puedan dar y que se nos puedan escapar de las manos. Bien, si la ponemos en el otro lado, sin duda alguna está el lado de la luz y el lado de la oscuridad. Aquellas personas que se dedican, sin duda alguna, a hacer todo lo que es sanar, curar y dar las herramientas necesarias para que las personas se sientan protegidas ante todas las negatividades que se les puedan ser impuestas.
La carta del loco. Sin duda alguna nos habla, y la representación es un individuo que lleva un palo con una bolsa atrás, que lleva 4 trapos, 4 calzoncillos, 3 pares de calcetines, lo justo y lo necesario. Persona que divaga. Persona que en el lado bueno nos dice, no perdamos el niño interior. Esa locura, ese desparpajo, esa inocencia, sin ser idiotas, pero esa inocencia que nosotros tenemos, ¿no? Que no perdamos ese niño interior, que seamos unos locos, que si queremos coger e irnos a las 3 de la mañana a la playa de La Laja y quitarnos toda la ropa y tirarnos en calzoncillo y pegarnos un baño, pues ¿por qué no? Esa parte en la que debemos de sentirnos vivos. Si la ponemos en el otro lado, cuidado. Atención. Los trámites que se puedan estar realizando, las labores de cargas energéticas negativas, pueden ser que el desequilibrio psíquico y emocional nos pueda arrastrar a enfermedades donde inclusive tengamos que acudir a los médicos para recibir tratamientos. Ya el emperador he dicho que prácticamente lo mismo. La rueda de la fortuna, sin duda, ya sabemos que es la garantía, la calidad, lo que nosotros podemos ir alcanzando, lo que nosotros podemos ir consiguiendo, y en la parte contraria, pues evidentemente, ya he dicho en principio, para no ser repetitivo, que dependiendo de las cartas que le acompañen, puede ser que alguien lo que quiera es que nosotros no avancemos en la parte económica. La carta del diablo. Bien, en la parte positiva, por llamarlo de alguna manera. Bien, cada uno de nosotros tenemos nuestros demonios interiores. Cada uno de nosotros hemos en algún momento determinado guardado rencor, odio, ira e inclusive ganas de venganza por lo que se nos haya podido ocasionar en un momento determinado, por una traición o lo que fuese. Y lo que nos dice la carta del diablo, realmente dentro del lado bueno, que tenemos que buscar la sanación, tenemos que abandonar todo ese tipo de sentimientos que albergamos en nuestro corazón y que son cargas innecesarias, cargas que realmente no necesitamos para continuar en el día a día, y que lo que haya sucedido y que aquello que haya de ser castigado, que sea el universo el que se encargue de que realmente, si esa persona debería de pagar aquí o donde sea, todo y cuanto aquel daño haya podido realizar. En el lado opuesto, pues si ya les digo que si en el lado opuesto es el diablo, pues se podrán imaginar que evidentemente estamos hablando ya dentro de las mancias, dentro de lo que son las ciencias ocultas, pues todo lo que realmente sería el ocultismo dentro de lo que sería prácticamente incluyendo la magia negra. La carta de las trompetas, carta de juicio, el juicio, que son sonidos importantes que tenemos que memorizar, sonidos que no debemos de olvidar, sonidos que realmente nos llevan y nos transportan, la música, el sonido de los pajaritos, el sonido de las olas cuando chocan contra la orilla del mar y contra las rocas, todo el bienestar que realmente nosotros necesitamos de la naturaleza de la cual nos olvidamos que pertenecemos. En el lado opuesto, sin duda, es que sentidos como puede ser el oído, la vista, el olfato o inclusive la voz, la quieran paralizar. Esta carta, con mi fotografía aquí, les puedo garantizar que esta carta con mi fotografía aquí tiene que tener cabezas de ajo, alfileres y 400.000 cosas más, y los liados y tal, y enterrados en 40.000 lugares por ahí, porque realmente lo que sí han pretendido siempre es callar a Juan Santana y no lo han conseguido. La carta de la muerte, en el lado bueno, tiempos de cambio. Coño, que es la muerte, Juan, que nadie te está diciendo que nadie te está diciendo que te va a morir, independientemente de que, vuelvo y repito, acompañado de las cartas donde nos pone sobre aviso, donde lo que primero que debes de hacer es ponerte en las manos de la medicina, si fuese así. Pero en este caso, la muerte, lo que se presenta cuando hay una muerte, hay un resurgir, hay una persona que fallece, hay una nueva vida que nace. Entonces, un resurgir. Bien, cambios que pueden venir importantes y favorables a tu vida y que tienes que luchar y seguir persiguiéndolos hasta que los consigas.
en el lado opuesto. Labores determinadas que realmente, inclusive, hablando de muertes, hablando de muertos, se pueden utilizar precisamente para aplacar inclusive los campos de la salud o inclusive rompimientos dentro de unidades familiares o relaciones de parejas y de amigos. La carta del colgado es depende. Vale, bien, en esta carta, realmente la carta del colgado, en la parte positiva, lo que nos dice es que todavía tenemos donde sujetarnos. Y mientras tengamos donde sujetarnos, lo importante es seguir avanzando. Conseguir las herramientas necesarias que necesitamos, reforzar nuestros campos espirituales, conseguir realmente reforzar nuestro yo, repito, reiterada y repetiré hasta la saciedad, nuestro yo interior para seguir agarrados, aunque sea como se representa en esta carta, colgados por una pierna, pero seguiremos y vamos a seguir estando. Por el otro lado, la representación de que así es como probablemente, quizás, es como nos quieran ver, sin todo esto, colgados y que no tengamos sino inclusive la sensación de que en cualquier momento nos vamos a soltar o nos vamos a caer. La carta de la fuerza, la carta de la entrega, la carta del carácter, la carta de la personalidad, la carta que define realmente a la persona dentro de lo que es inclusive sus capacidades humanas. Bien, ¿cómo se puede franquear esta carta? Dependiendo, como ya he dicho, en el otro lado opuesto, es aminorando nuestra capacidad, debilitando nuestro interés, debilitando nuestras intenciones y sobre todo, dejadez y abandono. La carta, ya lo hablé, la papisa también tiene y guarda una relación parecida dentro de los arcanos con lo del tema de que dependiendo quién les acompaña, ya con la definición que hice de arcano a arcana, misterios y secretos, es más que suficiente. La carta del amor, la carta de la pasión. Bien, fíjense ustedes que hay alguien que dice que lo de la imagen del Cupido es algo que se inventaron realmente en esta sociedad los grandes centros comerciales para un símbolo del amor. Pues voy a decirles que no, porque realmente si está pintada esta carta Cupido en la representación del amor, pero si se dan cuenta, realmente debajo de ese Cupido, que estamos hablando del año 1400, siglo XV, ya existía el Cupido como la representación dentro de la mitología de ese niño que realmente dispara esa flecha y hace enamorar a dos personas. Si se dan cuenta, abajo no hay dos, hay tres. Bien, dentro del lado de la positividad nos dice, bien, nosotros podemos estar enamorados de nuestro compañero, de nuestra compañera, pero no tenemos que olvidarnos que en la otra presencia es la representación de las otras personas que nos quieren, a los cuales les debemos también quererles, e inclusive a lo que es el amor universal. Si pasamos la carta al otro lado, sin duda alguna lo que nos está diciendo es conflictos, provocados o no provocados, indecisiones por entrada de terceras personas que hasta inclusive pueden venir con malas intenciones, y que realmente también puede ser que se hayan podido cortar los campos del amor, como le dije a una señorita, creo que fue en el programa de anoche. Y esta carta que para mí es increíblemente increíble, la templanza. Hay personas que se han tatuado este término, y resiliencia también. La templanza. Bien, aquí vemos nosotros la representación de una mujer, ¿no?, donde lleva unas alas
en la parte de su espalda, lo más lógico que sería, ¿no? Pero bueno, y luego lleva dos cántaros donde está repartiendo de forma equitativa, pues ese contenido que puede ser perfectamente agua o vino o lo que fuese. Entonces, cuando hablamos de la carta de la templanza, dentro de este lado, lo que nos quiere decir es que el tiempo es el antídoto, que tenemos que perseverar, que no tenemos que agobiarnos, entrar dentro de esas ansiedades que se llegan a convertir inclusive en aquello que ya en una noche, en un programa, desarrollé como es el campo y esa enfermedad tan detestable y atroz que es la depresión. Donde tenemos que saber parar, tener cordura, tener la capacidad suficiente para poder responder o actuar si es el momento, porque a lo mejor no es el momento. No dejarnos guiar por los impulsos, sino simplemente analizar todas las situaciones de forma pausada y con templanza. Si la pasamos al otro lado, si a mí me quita esa capacidad de yo no poder tener templanza, tranquilidad, sino que estoy desesperado, que parece que me va a suceder algo, que parece que me va a dar un infarto, que parece que yo no voy a salir de aquí, que parece que yo estoy, que no quepo dentro de mi propio cuerpo, este es el lado negativo de esta representación de esta carta tan importante como es la templanza. Bien, hemos terminado con los arcanos mayores. Estos, bien, son los arcanos mayores. Entonces, los arcanos menores. De los arcanos mayores no creo que tenga mucho que hablar y les voy a mostrar por qué. Porque hay algo que realmente no llego a entender. Porque también está claro que dentro de este, como bien he dicho, esto es un juego. Se empieza como un juego, ¿no? De cartas. Y lo que sí que no sé, que qué cartas se crearon primero. Si las cartas españolas, porque todavía ni tan siquiera en Wikipedia me convencen que qué es lo que realmente es, qué cartas primero como juego, porque hay personas que inclusive que le dice, ¿y qué baraja es de yo? Dice, la baraja española. Bien. ¿Qué misticidad se suma a estos arcanos mayores como para que la representación de los arcanos menores sean todas y cuantas aquellas cartas se encuentran también en las cartas españolas? Que tienen sentido, por ejemplo, fíjense, para que vean, el 1 de copas, el 3 de oro, el 5 de espada, el caballo de copa, el 5 de oro, y así sucesivamente, el 10 de copa, el 2 de copa. En las cartas españolas tenemos el rey y la reina. Aquí tenemos al rey, aquí tenemos a la reina de copas, aquí tenemos a la reina de oro, aquí tenemos el caballo, ¿no? Aquí tenemos la sota de copas. No estoy menospreciando, no crean que yo estoy menospreciando los arcanos menores, todo lo contrario. Hay personas que con todas estas cartas que yo he extendido aquí y les he ido mostrando, sin duda alguna, incluidas con los arcanos mayores, pues ellos, pues precisamente determinadas cartas, sumándose a los arcanos mayores, pues le dan sentido a esa lectura.
quiero decir, a esa lectura que prácticamente yo he hecho dentro de lo que son los arcanos mayores. ¿Juan Santana trabaja con este tipo de herramientas? Sí. ¿Trabaja con el mazo completo de todas las cartas? Pues no. Veo la ausencia. Vuelvo a hablar y volveré a repetir que siempre voy a hablar desde el respeto, ¿de acuerdo? Siempre desde el respeto. Han habido personas que yo he visto, y eso lo he visto hasta inclusive en televisión, donde inclusive con las cartas de póker, realmente pues también hacen sus tiradas y sus lecturas. Que hay mucha similitud entre las cartas españolas con las cartas, en cierta forma, bueno, pues si está el 7 de espadas, pues dentro del póker pues estará el 7 de rombos, ¿no? En las de corazones, es el 1 de copa o el 1 de oro. O sea, recordemos que al final hay personas que a lo mejor podrían pensar, cuando viene esa persona leyendo las cartas de póker, dirían, ¿y este loco de la colina? Digo, bueno, pues yo no pienso que sea un loco, sino simplemente pienso que es un atrevido, lo cual me encanta la gente atrevida, siempre y cuando no engañe. Me encanta la gente atrevida porque si nadie se había atrevido realmente a hacer eso, y esta persona se atrevió a hacer tiradas de cartas con las cartas del póker y a leerlas, y si encima acertaba, pues increíble, ¿no? O sea, ha convertido un arte humano, sin duda. Pero tenemos que entender que el fondo realmente del tarot, dentro de los conocimientos, es el arte sagrado. Nosotros no podemos dejarnos guiar realmente porque creamos que podemos visualizar o podemos leer una cosa de forma tan fácil. Si ustedes se creen que con todas las explicaciones que yo les he dado aquí ya tienen el curso y el máster de ello, están equivocados, porque también les he ido contando de cada carta, sobre todo de los arcanos mayores, lo que he considerado que debería de contarles y lo que puede inclusive tener hasta muchísimo más sentido. ¿Por qué? Porque es una cosa, algo que es una forma de acercarme hacia ustedes y mostrarles realmente, porque bien, es como he dicho, a lo largo de todos los programas que he ido realizando, en esta televisión he hablado de largo y extendido de muchísimas cosas y de muchísimos temas. Bien, ahora me voy a centrar en que ustedes han comprobado que todas las cartas son iguales, ¿cierto? O sea, yo acá, bueno, voy a hacer así, aunque de aquí no creo que se vea muy bien, pero bueno, voy a sacar una carta que por detrás, como la habrán visto, tiene unos determinados dibujitos, igual que tiene esta de los arcanos menores, y voy a coger otra que es de los arcanos, que diga, de los arcanos menores y una de los arcanos mayores. Bien, aquí ahora mismo yo tengo 4 cartas en mis manos. Bien. Y lo que yo les estoy mostrando ahora mismo es la parte trasera de las cartas, ¿correcto? Bien, ustedes no saben realmente qué lectura puedo estar haciendo yo, si realmente yo soy el único que en este momento puedo estar viendo realmente qué es lo que tengo en mi poder. Bueno, ahora se lo voy a mostrar y les voy a decir por qué el hecho de este hecho. Cuando yo se lo voy a mostrar a ustedes, comprueben perfectamente de que esto no es un truco. Yo no soy Juan Tamarín. ¡Taraní! No, 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 no. Esto no es un truco, ¿eh? Esto no es ni un truco ni nada por el estilo. Son 2 cartas que están en blanco. Y estas 2 realmente son las cartas que representan, entre una de ellas, arcano mayor y arcano menor. ¿Por qué 2 cartas blancas, Juan? Sinceramente, no sirven para nada. Y entonces, digo, pues puede ser que al paso de tantos años y de haber tenido tantos tarot, pues en esta ocasión me cayeran por defecto de forma 2 cartas que realmente al final no están serigrafiadas. Bien, pues fíjense que estas cartas para mí son más importantes y muy importantes. Si están en blanco, realmente
Lo que me quiere decir a mí estas cartas, cuando yo analizo y considero de que realmente estas cartas que no están serigrafiadas se presentan ante mí, es que realmente estas cartas son las que yo debo de verdad serigrafiar, escribir, analizar, rellenar, formalizar, y que donde todo y cuanto aquello que yo haya podido alcanzar, a pesar de que lo haya ido rellenando en estas cartas que hoy se presentan en blanco y les presento en blanco, deberá de ser de forma significativa, no literal. Todo y cuanto aquello yo haya podido escribir aquí, que ustedes no pueden ver, está aquí. Por eso no lo pueden ver, ni lo verán. Hasta que realmente yo no encuentre en el camino, porque ya dije en un momento y en primera instancia que hay personas que me han dicho que tienen hasta curso y título de tarotista. Vuelvo y repito. Yo, las herencias y los conocimientos que yo haya podido adquirir ha sido tiempo, dedicación y dinero para poder llegar a donde yo considero que estoy. Por lo tanto, no voy a poner estas cartas llenas de todos esos secretos, de todos esos sacrificios, de todas esas herramientas, de todos esos conocimientos tan fácilmente en las manos de cualquiera. El día que realmente me tropiece alguien que de verdad tenga el interés de seguir la obra que yo comencé en su momento, rellenaré no solamente estas dos cartas, sino libros y libretas enteras para que continúe de la mano del bien, de la sanación, de la entrega, de la espiritualidad, de la comprensión, del amor y sobre todo del respeto. Mis niñas y mis niños, estamos ya casi en la recta final. Esta noche he tocado el tarot. Ya, pues saben algo un poquito más. Nunca ocupa lugar. Decirles que para poder pedir consulta con este servidor privada, al 928-965-854. Repito, 928-965-854. Y para entrar en este directo aquí en esta televisión, Canal 13 Canarias, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche, decirles que pueden llamar al 928, que está poniéndolo ahora aquí mi compañero, 928-024-381. Repito, despacio y con templanza. 928-024381 para entrar en este directo. Y cita previa, 928-965-854. Estimados amigos, no se queden en el vacío de todo lo que yo haya podido, sino que espero que sobre todo este final con el que yo he hecho el cierre en la argumentación de esas dos cartas blancas es un mensaje de forma muy sutil en decirles a ustedes que tengan en consideración a quién le muestran sus cartas, a quién le encuentran sus secretos y a quién le dan, a quién les dais vuestra confianza. Vivimos en una sociedad muy, muy delicada. Amigos, les amenazo con volver mañana nuevamente a estar aquí en Canal 13 Canarias. Desearles una feliz noche y lo que ustedes saben, ¡a descansar!